Hay un foro organizado por la Defensoría del Pueblo del Perú, invitando a los defensores de toda América Latina, ha venido también el de España e incluso de Australia, para hablar del tema de la consulta previa a los pueblos indígenas, el rol de los ombudsman, de los defensores del pueblo en esto. Bueno, hemos invitado a Pablo Rueda, que es director de consulta previa del Ministerio del Interior de Colombia, que está aplicando consulta previa en algunos ámbitos, y Alicia Banto, que es adjunta, ella trabaja en la Defensoría del Perú, es adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, precisamente. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, rápidamente, la consulta previa es una ley que ya se dio hace un cierto tiempo, salió el reglamento también hace un buen tiempo, ha salido la guía metodológica hace poco, pero todavía no se está aplicando, ¿no? Y hay incertidumbre, porque, por ejemplo, hay, que yo sepa, 14 proyectos mineros que están paralizados hace más de un año, porque no se sabe si se va a aplicar o no la consulta previa, si ni siquiera se sabe dónde. ¿Qué está pasando? Si ya nos puedas informar. Sí, lo que pasa es que, bueno, en principio el derecho a la consulta previa está vigente en nuestro país desde hace 18 años. Lamentablemente las instancias del Estado han tenido por un lado un poco de desinformación, desidia, falta de voluntad política por más, en verdad, de 16 años que no se había dado un procedimiento. Ahora, desde la vigencia de la ley de consulta previa, desde diciembre del 2011 ya se cuenta con un procedimiento para implementar el proceso de consulta. Pero también, en verdad, hay varias instancias del Estado que todavía mantienen una desconfianza sobre el proceso mismo y el derecho. Creemos que hay mensajes un poco negativos y que muestran, en verdad, poco compromiso con implementar la consulta previa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se ha hablado que la consulta previa está frenando los proyectos, pero la pregunta es, ¿cuáles consultas previas se han hecho para decir que lo está frenando? Porque no se ha implementado ninguna consulta previa. Es la indefinición acerca de si se va a implementar o no, lo que está frenando todo. En verdad, lo que está generando un escenario, digamos, podría decirse adverso, es la desconfianza sobre el derecho a la consulta previa. Y lo malo es que el Estado peruano está incumpliendo este derecho desde hace 18 años. Y más bien lo que tienen que hacer los funcionarios públicos es abocarse a tener un mayor conocimiento, pero también una mayor voluntad para poder implementarlo. Es un reto iniciar las consultas previas, pero si se retrasa más, eso genera más problemas. Para iniciar los procesos hay que saber qué pueblos son sujetos de consulta previa y cuáles no. Y además ahí también es una cosa un poco arbitraria, ¿no? Digamos, el Ministerio de Interculturalidad no saca todavía el listado, pero si lo sacara tendría que consultarlo con los pueblos, porque se supone que es una cosa también digamos, es un derecho subjetivo, es decir, el pueblo tiene que decir yo soy indígena, yo quiero. Bueno, los pueblos indígenas existen en nuestro país no por la dación de las normas ni tampoco por el establecimiento de bases de datos. Los pueblos indígenas, por ejemplo, como los quechuas, los ayánicas, los aymaras, los aguajún, existen en nuestro país por más bien por procesos culturales, sociales, históricos. Y hay información sobre estos pueblos indígenas en varias instancias del Estado. La principal fuente de información es el INEI. Según el censo que se hizo en el 2007, ya se estableció cuántas personas tienen una ascendencia indígena. Así sabemos, por ejemplo, que hay alrededor de 300.000 personas que conforman el pueblo quechua, ¿no? Y que alrededor del 6% de los peruanos de este país integran los pueblos amazónicos. También existe la población... ¿Usted diría que ya se sabe cuáles son esos pueblos? Los pueblos ya están conocidos. Pero no salió el listado correspondiente. Lo que falta, y ese es el valor, digamos, el valor como instrumento de gestión de la base de datos, es la identificación geográfica de dónde están las poblaciones indígenas que serían materia de esta política pública. Pero la falta de base de datos no exime de responsabilidad al Estado peruano para implementar las consultas previas, porque como este es un derecho y es una obligación del Estado desde hace 18 años, no se puede justificar la falta de consulta por una falta de una base de datos. Entiendo que según el convenio de la OIT, la población tiene que expresar su identificación, su identidad, tiene que decir yo soy indígena y por lo tanto yo soy sujeto de esta consulta previa. Es decir, ¿no se ha preguntado eso a la gente? La autoidentificación de los pueblos indígenas existe. Por ejemplo, en las zonas donde viven el pueblo aguajún,
por ejemplo, en Condorcanqui, si uno va y se encuentra con la población aguajún, los aguajún se autoidentifican aguajún. En la selva no hay problema, el problema es en la sierra, bueno, como sabemos. En la hay sierra que plantear las cosas como los aymaras se identifican como aymaras. Entonces, el problema no es la identificación de los pueblos. Pero todo el resto no. La mayoría de pueblos indígenas, estos 52 pueblos que ya están identificados, tienen autoidentificación y tienen una lengua propia y unas costumbres que identifican y caracterizan a cada pueblo indígena. Por eso el pueblo aymara es distinto a al pueblo aguajún, sí, claro, y los aguajún son distintos a los quechuas. Entonces, lo que ya sabemos, en verdad, estos pueblos existen y la mayoría de la población los conoce también. Es decir, en Loreto la gente conoce a los cocamas, a los boras, etc. Obviamente. Entonces, ese es un conocimiento que todos tenemos y que más bien los funcionarios públicos tienen que aplicar el conocimiento que ya está, y la información del INEI es una muy buena base de información, y también las tierras colectivas. Lo que está diciendo es que los funcionarios públicos deberían prescindir de, digamos, no deberían seguir esperando que se publique una base de datos, sino ellos identificar directamente, saber si una medida que ellos están, digamos, disponiendo afecta o no afecta derechos colectivos de pueblos que ellos conocen. Es decir, es que es posible hacer las consultas digamos, con una identificación de caso por caso. Un ejemplo clarísimo es el proceso de consulta del lote 192, que ya inició la etapa preparatoria en coordinación con los pueblos indígenas de la zona. Ahí Perú Petro ha informado hace poco que ya ha identificado preliminarmente a 18 comunidades nativas de 2 pueblos indígenas, quichuas y achuars. Y esta identificación que ya hizo preliminarmente esta entidad sirve como base, digamos, para iniciar las siguientes etapas del proceso de consulta. Ahí tenemos un claro ejemplo. Petro, y otro... identificó a las 18 comunidades, tuvo una primera reunión ya para iniciar el proceso de consulta previa, y luego en la segunda reunión no se presentó ninguno de los dirigentes indígenas diciendo que no iban a seguir el proceso de consulta previa mientras no les resolvieran una serie de problemas que ya no tenían que ver con el tema mismo, sino asuntos de salud, educación, etcétera, otras cosas. Entonces es bien complicado esto. No es una tarea fácil, sin embargo, al ser, digamos, por un lado un derecho que tenemos que cumplir, y por otro lado, finalmente, los procesos de diálogo no van a ser, digamos, tiene sus complejidades, pero los procesos de diálogo van a ser finalmente una buena inversión también para el establecimiento de los proyectos de desarrollo. No hay que olvidar que son inversiones de 10, 20, 30 años, y que mejorar los procesos de diálogo que ya tenemos y, digamos, establecer que el Estado pueda tener una mejor información, una mejor relación con los pueblos indígenas. En un estudio de impacto ambiental se realizan talleres, 3 talleres con la comunidad misma, es decir, son procesos incluso muchísimo más participativos que la consulta previa. La consulta previa va el dirigente, aquí participan todos. Es decir, es un proceso de consulta mucho más intenso el de los estudios de impacto ambiental que la consulta previa. Y sin embargo, ¿por qué no pasan como consulta previa? Uno se pregunta. Bueno, hoy en día la implementación de la consulta previa en el sector energía y minas, por ejemplo, respecto al sector minero, por ejemplo, se tiene que evaluar en qué momento colocar los procesos de consulta. Ya el texto único de procedimientos administrativos del Ministerio de Energía y Minas ha establecido a la consulta en la autorización de inicio de exploración y en la autorización de inicio de explotación y en la concesión de beneficio. Sin embargo, eso se tiene que en la aplicación ver si es el momento más adecuado, porque, por ejemplo, en Colombia tenemos entendido de que la consulta se aplica en la evaluación de impacto ambiental, precisamente porque cuando uno discute cuál es el ámbito de un proyecto y todos los efectos que va a haber, hay un espacio para poder establecer temas que pueden ser materia de concertación de acuerdos que puedan ser luego implementados. Perdón, ya tenemos que ir a una pausa para entrar con Colombia, que la estamos un poco marginando en esta conversación. O sea que aquí es antes de la exploración y antes de la explotación. En principio, el Ministerio ha señalado de que es después del EIA, después de la licencia ambiental y, digamos, antes de que se inicien las obras. Sin embargo... porque hay varias decisiones administrativas. Está cambiando la respuesta. Antes me dijo que era antes de la exploración también. Para la etapa de exploración, las empresas necesitan tramitar varios permisos. Uno de ellos es la licencia ambiental, pero luego siguen otros. Entonces, la consulta
la han colocado en una decisión administrativa posterior a la licencia ambiental. Pero eso puede traer, en verdad eso hay que evaluarlo, porque probablemente mientras se realiza la consulta momentos antes, por ejemplo en la licencia ambiental, puede haber mayor oportunidad para abordar los reales impactos que pueda haber en un proyecto y encontrar un espacio adecuado para concertar y establecer acuerdos con los pueblos indígenas. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con este tema. Tu carro vale mucho. Asegúralo. Todo va a estar bien. RIMAX Seguros. Por mi primer look. Gracias, mamá. ¡Feliz día! Miles de perfumes a 29 soles 90, solo con tarjeta O Esle. A todas nos ha pasado. Tránsito intestinal lento. Y nos sentimos así. Felizmente descubrí Yogurt Activio de Gloria, que produce un efecto así, porque tiene probióticos, fibra y linaza. Además es 0% grasa y contiene stevia. Yogurt Activio, para que tu vida fluya naturalmente. Y ahora disfruta también su nuevo sabor, granadilla con linaza. Por mi primer look. Gracias, mamá. ¡Feliz día! Tablet Acer 7 pulgadas, Wi-Fi, Android 4.1 a solo 399 soles. Solo no este. Bien, regresamos sobre este asunto de la consulta previa, que es un tema complicado, delicado. Experiencia que el Perú va a iniciar recién, pero en Colombia entiendo que ya está en marcha la consulta previa, el proceso, digamos, ya tienen una experiencia. Pablo Rueda, ¿cómo funciona? ¿En qué se aplica en Colombia? ¿Cómo funciona? Se aplica de manera muy diferente a como se aplica en Perú. Ajá. De hecho, el desarrollo de la consulta previa en Colombia se ha dado básicamente por vía jurisprudencial, decisiones de los jueces. Ajá. Esas decisiones de los jueces constituyen precedentes. Ya. Y a partir de esos precedentes, digamos, se estructura todo el proceso de consulta previa. Ah, ya, es una cosa que ha sido generada por los jueces, es decir, por jurisprudencia. O sea, que no hay una ley. Está el convenio 169. Ya. Hay algunas normas constitucionales que hablan al respecto. Sin embargo, ha sido por vía jurisprudencial, principalmente. Y entonces, como resultado de toda esa experiencia, ¿en qué casos se está aplicando? ¿Para qué fines? ¿Cómo se aplica? Se aplica para dos casos principalmente. Por un lado, para la adopción de medidas administrativas y legislativas, es decir, proyectos de ley y proyectos de acto administrativo del orden nacional, departamental, municipal. Que afecten de alguna manera a que afecten de manera directa a los pueblos indígenas y a las comunidades negras, palenqueras o raizales. Uh-huh. Y por el otro lado, para lo que llaman OPAs, que son obras, proyectos o actividades que se lleven a cabo en el territorio de esas comunidades. Ahora, la población propiamente indígena, las comunidades campesinas o nativas, en Colombia, ¿qué población tiene? No es muy grande. Los indígenas son el 3.4% de la población total, de acuerdo con el censo de 2005. Sin embargo, tienen territorios que ocupan alrededor del 30% del territorio nacional. Claro. Entonces, por ese lado hay una afectación. Y eso sin contar con los territorios que ocupan las comunidades negras. Y en el caso de, por ejemplo, de un proyecto minero, ¿la consulta previa se está aplicando en qué etapas, en qué momentos? Al comienzo. Básicamente, nosotros en la Dirección de Consulta Previa operamos por demanda. Lo que hacen las empresas es que nos solicitan a nosotros una certificación, nos dan unas coordenadas y nos solicitan una certificación sobre si hay o no presencia de comunidades. Yeah. Nosotros expedimos esa certificación y después también, dependiendo del tipo de proyecto, determinamos si ese proyecto tiene un impacto directo sobre la comunidad. En ese caso, habría que hacer una consulta previa. ¿Y esa consulta previa la hace el Estado, la hace la empresa? ¿Cómo se hace? Esa consulta previa la hace, digamos, directamente el Estado. Yeah.
pero la financia quien vaya a ser ejecutor del proyecto. Ya. Puede ser un privado, puede ser un sector del Estado. Ya, de acuerdo. Y esto, en el caso de un proyecto minero, ¿en qué etapa es del proyecto? Antes de qué? Porque hay un montón de etapas a su vez. Antes de la concesión minera, antes de la exploración, antes de la explotación, antes de qué. Eso ha ido cambiando. Ya. Básicamente se venía haciendo antes de la exploración y de la explotación. Ya. En este caso había dos consultas previas. Dos consultas previas. Una para la exploración, para los impactos de la exploración, y otra para la explotación. Ahora se hace consulta previa también para el proceso de licenciamiento. Es decir, la etapa inicial a través de la cual se le concede a un particular un título, es decir, un derecho para explotar. Es lo que llaman acá una concesión minera. Ya. Y ¿hace cuánto tiempo que están haciendo ustedes esto? ¿La consulta previa? Sí. Desde 1991, que fue cuando ya tienen una cierta experiencia. ¿Y esto funciona, es bueno o es malo? ¿Traba proyectos? ¿Facilita? ¿Cuál es la experiencia? Pues yo creo que hay, digamos, de todo. O sea, es imposible creer que no va a haber una cierta demora dentro de los proyectos cuando se lleva a cabo la consulta previa. El punto es qué es lo que se gana al hacer la consulta previa. Mire, la consulta previa no implica, por lo menos no en todos los casos, un consentimiento de las comunidades indígenas. Sin embargo, los empresarios, de todos los empresarios con los que yo he hablado, no hay uno solo que me haya dicho a mí que hace el proyecto si la comunidad está en contra. Básicamente, todos saben que de todos modos, así la ley lo requiera o no, ese consentimiento es absolutamente fundamental para el éxito de esos proyectos que haya un consentimiento. ¿Y qué proporción de los proyectos no ha sido consentido? Mire, de los 3 últimos años, 2010, 2011, 2012, solamente 2 proyectos en 2012 no fueron consentidos. Uno fue de una medida administrativa con comunidades negras y otro fue de un proyecto de hidrocarburos. Ajá, perdón, una medida administrativa. ¿De cuántos más o menos? El año pasado terminamos 1.440. 1.440 consultas previas en Colombia. Caramba. Y eso teniendo en cuenta que en 2010 hicimos solamente 70. Es decir, el crecimiento de la consulta previa en los últimos 3 años ha sido absolutamente vertiginoso. ¿Y cómo manejan? Aquí hay, por ejemplo, una fuerte organización antiminera. La cosa está muy politizada, digamos. Esto podría ser un escenario para que precisamente se paralicen los proyectos por oposición política. ¿Eso existe en Colombia? Existe de todo. También hay muchísimas comunidades indígenas y negras que son mineras. Entonces, en esa medida, muchos de ellos, por ejemplo, entienden perfectamente que en la medida en que las empresas, en que esto realmente se convierta en un diálogo intercultural, en el cual ellos aprenden de las empresas y las empresas aprenden de ellos, entonces eso los puede beneficiar y pueden ellos, por ejemplo, mejorar sus capacidades para hacer minería. Pero ese es un escenario en el que no hay intervención política de fuera, es decir, corrientes políticas antimineras que diseñan estrategias para precisamente boicotear estos proyectos. Pero eso depende más, yo creo, de la capacidad organizativa interna de la comunidad, más que de cualquier otra cosa. Bueno, ya me están pidiendo el fin, deberíamos retomar esto después con la Defensoría del Pueblo acá para ver cómo se va a manejar el asunto en el Perú, porque ya no tenemos más tiempo para seguir hablando en este momento. Yo les agradezco mucho su participación en la Hora N. Muchísimas gracias.